Quiero compartirles un tema que parece que no fuera para todos, que es el tema del pecado. Habrá quien considere que el concepto pecado no cabe en su vida y que por tanto no le interesará escucharme. Pero yo le diré que el pecado realmente es una situación humana y como situación humana afecta aunque uno no sea creyente. Es decir, hay situaciones de pecado que no están ligadas necesariamente a Dios. Hay situaciones de pecado que lo afectan a uno en su vida personal y que el juez primero que tiene que tomar decisiones es uno mismo. Pero vayamos por partes. Primero, digamos que para hacer una descripción del pecado, tenemos que tomar en cuenta todo el proceso que tiene el pecado. Es decir, la tentación, el pecado, la culpa y finalmente la redención. Es todo un proceso en donde nosotros salimos victoriosos o nos hundimos definitivamente en el pecado. El capítulo 3 del Génesis, en el verso 6, describe muy bien toda la situación de pecado, de cómo se desarrolla el proceso psicológico. Ese capítulo 3 es muy interesante porque es el de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Recuerden que ese libro del Génesis fue escrito en un periodo que va entre el año 600 al año 400 antes de Cristo. Estamos hablando del periodo correspondiente a Esdras y Nehemías y la reconstrucción del templo, el segundo templo. Y entonces, por tanto, nos vamos a encontrar con la literatura judía que vive su época de oro. Esos primeros 10 capítulos, los primeros 11 capítulos, del libro del Génesis son, digamos, una verdadera entronización o introducción a la historia de la humanidad. Es una lectura del pecado, una lectura de la liberación, el diluvio, el encuentro de las razas, como es el caso, por ejemplo, de la Torre de Babel. Entonces miren cómo esos primeros 11 capítulos, que terminan ya con la elección del patriarca Abraham, nos dan la pauta de cuáles son las grandes preguntas de la humanidad, qué es lo que la humanidad se ha preguntado a lo largo de la historia. Y esta es una pregunta fundamental de la humanidad, y es ¿por qué cometemos pecados? Es decir, ¿por qué llegamos a actuar mal contra nosotros mismos, contra los demás y contra Dios? Este libro del Génesis, entonces, nos muestra todo ese proceso. Vamos a describirlo un poco. Nuestros primeros padres, como lo hemos dicho toda la vida, de Adán y Eva, utilizando el lenguaje coloquial que hay en la Iglesia Católica y que tal vez habrá en algunas iglesias cristianas, vivían muy bien en el paraíso. La pasaban muy bien, eran amigos de Dios y había una armonía perfecta entre el hombre y la mujer. Había una prohibición de comer de los frutos de un árbol que había en el centro del paraíso, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Notemos que esta explicación nos va a llevar a comprender que no era que el hombre no supiera que era bueno o que era malo, sino que el hombre entendiera que lo grave era transgredir la ley, es decir, no importar las normas que Dios había puesto en su paraíso. Y es así cuando ellos están en este paraíso maravilloso, cuando aparece el mal. Y entonces nos viene la primera enseñanza. Toda tentación procede de una mentira. El mal les dice a ellos, con que no pueden comer de ninguno de los árboles del jardín. La mujer, que es la que está siendo interrogada por la serpiente que personifica el mal, le dice, no es cierto, podemos comer de todos los árboles menos del que está en el centro del jardín. Primera anotación importante. Toda tentación empieza con una mentira. Cuando tenemos la tentación de robar, pensamos, es fácil, está a la mano, yo puedo. Cuando tenemos la tentación de traicionar nuestras relaciones sentimentales, traicionar el amor de alguien, decimos, mira, esta persona te está ofreciendo algo, esta persona vale la pena que la escuches. Yo creo que lo que tienes ahora tienes que potenciarlo o abandonarlo. Entonces nos encontramos con que la tentación nace siempre de una visión falsa de la realidad, de una visión demasiado optimista o positiva, que a veces no tiene nada que ver con la realidad, sino que es una ilusión nuestra. Entonces, vayamos al análisis psicológico. Cuando la serpiente convence a la mujer porque le dice,
no es cierto. Ustedes no morirán. Lo que pasa es que Dios tiene celos de ustedes. Sigue la mentira. Y entonces la mujer se acerca al árbol. Estamos hablando ya del capítulo 3, el verso 6. La mujer vio que el fruto era bueno para comer, era seductor al verlo, es decir, apetitoso, y deseable para alcanzar sabiduría. En esos tres adjetivos que la mujer aplica al fruto que está allí en este árbol, hay un desarrollo posterior de la teología cristiana en las cartas católicas. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, el verso 16, la Iglesia desarrolló las tres inclinaciones o concupiscencias que se presentan generalmente en nuestra vida, que son la concupiscencia de la carne, es decir, el deseo intenso de la carne, la concupiscencia de los ojos, es decir, que toda tentación entra por los ojos, y el orgullo de la vida. No lo dice el texto del Génesis, lo dice luego el desarrollo posterior de la teología católica. Pero noten bien cómo el primer acto que nos encontramos en el pecado entonces es la tentación. El segundo acto es el llevar a cabo aquello que la tentación propone. Y entonces, por eso les digo que la Iglesia desarrolló esa teología de las concupiscencias para enseñarnos que había tres tentaciones importantes dentro de la gran tentación que se presenta en la ocasión de pecar. Y lo primero es la concupiscencia de la carne, es decir, el deseo de algo que viene a mí como persona corpórea y espiritual, de algo que puedo ver y puedo sentir con mis órganos exteriores, y finalmente del orgullo de la vida, el deseo de ser más de lo que estamos siendo en el momento presente. Eso nos pasa siempre en una tentación. Miren bien que los dos ejemplos que he puesto, el primero, vamos a tratar de mantenerlos para no perdernos por las ramas. Cuando quiero robar algo, viene la concupiscencia de la carne, es decir, ¿cuántas cosas podré tener para mí con esto que estoy robando? Luego la concupiscencia de los ojos, es decir, lo necesito, lo puedo coger, lo puedo guardar, lo puedo transferir. Es decir, los órganos de los sentidos empiezan a potenciar una decisión que se va a ir incubando. Y finalmente, el orgullo de la vida, es decir, el sentirnos completos, mejores, más grandes, más importantes, más bellos, más fuertes. Lo mismo podríamos aplicar del segundo ejemplo que puse. Cuando hay una tentación de traicionar un amor, de traicionar la esposa, la novia, una persona que sentimentalmente es importante. Siempre aparecen las mismas tres. Por eso es muy lógico que la Iglesia haya unido a esas tres expresiones del Génesis esta lectura del proceso psicológico de la tentación. Por eso es muy interesante descubrir cómo en un libro tan antiguo, estamos hablando del año 600 al año 400 antes de Cristo, son muchísimos años, son siglos, cómo estos primeros escritores fueron capaces de elaborar un proceso psicológico de la tentación. Eso es maravilloso. Claro, nosotros decimos que es la palabra de Dios, pero sin duda ninguna, el aporte que hacemos los seres humanos a ese concepto es extraordinario, porque es nuestra propia experiencia. Pero continuemos un poco más. Miremos el tema del pecado. Cuando ellos comieron del fruto del árbol prohibido, recuerden, para los que están fuera de contexto, que todos los primeros libros de la Sagrada Escritura, de todos esos libros que se llaman el Pentateuco, estructuraron la historia del pueblo elegido, del pueblo de Israel, pero nos vamos a ocupar de lo que estamos hablando, de los primeros 11 capítulos del Génesis, que están orientados a explicar la aparición de las cosas, el pecado, las lenguas, la identidad como pueblo de Israel, diferente a las identidades de los otros pueblos, el diluvio universal, ahorita hablábamos de la Torre de Babel. Entonces, ¿cómo intentan explicarnos cuál es el desarrollo posterior de la historia? Ellos ponen en contexto, es un poco lo que yo hago en estos podcasts. Pero miremos un poco
ahora sí, volvamos al tema del momento del pecado. La mujer comió del árbol y le ofreció al hombre, el hombre comió. Cuando ambos comieron, ellos sintieron que estaban desnudos, descubrieron su desnudez. Es interesante porque es prácticamente la mejor descripción de cuando nos pillan, de cuando hemos cometido un error, de cuando las cosas se salieron de madre y nos damos cuenta, se nos fue la mano. Por eso ellos se sintieron desnudos y ellos se escondieron. Y dice el texto del Génesis: oí tu ruido en el jardín, tuve miedo y me escondí. Porque Dios llega al jardín en la brisa de la tarde, es un antropomorfismo muy bonito, y pregunta por el hombre, pero el hombre no contesta. Y en realidad lo que el hombre está haciendo es esconderse de Dios, porque sabe que ha cometido una transgresión, un pecado. Por eso, miren cómo se ocultaron de él. Dios llega preguntando: ¿dónde estás? Y el hombre contesta: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te informó que estabas desnudo? Es la descripción más bella de lo que nos pasa cuando cometemos un pecado. Cambia la palabra pecado y pon error. Cambia la palabra error y pon una transgresión. Cambia la palabra transgresión y pones aquello que la conciencia te está diciendo que te quedó muy mal. Que te quedó muy mal. Pues muy bien, la desnudez en este caso obedece a que cuando cometemos una falta no tenemos dónde escondernos. Porque nuestra conciencia nos está diciendo: eso que acabas de hacer no te quedó bien. Eso que estás pensando y que finalmente lo lograste, no es bueno. No es bueno ni para ti ni para los otros. Como pueden darse cuenta, la conciencia impide que nos escondamos, que huyamos de nosotros mismos. Es la más grande de todas las desnudeces. Oí tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Noten lo siguiente en este desarrollo de la psicología de la tentación y ahora del pecado. En la psicología del pecado hay un interesante proceso que no tiene nada que ver con las categorías que estableció Freud en el psicoanálisis, sino que proviene más bien de la teología. El primer momento de la infancia del hombre en el paraíso es el descubrimiento de su desnudez a partir del pecado, y entonces encontramos al hombre en un periodo, digamos, de infancia. Acaba de descubrir que es una transgresión, acaba de descubrir que es una maldad, que fue contra la ley. Y por eso decimos que la edad de la razón, que son los 7 años, 8 años, es la edad donde termina la infancia. Y encontramos en la desnudez o la desnudez como expresión de la pérdida de esa infancia. Pero un segundo aspecto es que la adultez es el reconocimiento de nuestra desnudez. No hablo solamente de la desnudez física, del descubrimiento de nuestros órganos genitales, del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Hablo de la condición de saber que somos vulnerables, que la ley divina o humana o la ley de la conciencia está allí y que la podemos transgredir. Y entonces por eso entramos en la adultez, allí donde lo malo no es la desnudez, sino haber faltado a la palabra. Por eso la desnudez de los protagonistas de la caída del paraíso de Adán y Eva, que es una excelente figura, una excelente metáfora literaria de la conciencia, del caer en la cuenta de la autoconciencia, no es lo grave. Lo grave es haber faltado a la palabra. Eso tiene que tener un poder muy grande en nosotros. Cuando nosotros descubrimos los mandamientos y descubrimos que existe una ley divina, pero que también existe una ley natural, pero también existe una ley elaborada por los hombres, que son como diferentes escalones de la ley. La ley divina, que es la percepción de que un Dios, un ser superior, una divinidad, ha puesto un orden en el mundo, un orden que pasa a ser natural. Entonces nos encontramos con la ley natural, que es aquella que aceptan todos los seres humanos sin importar su contexto histórico, cultural, religioso.
Y nos encontramos finalmente en la ley civil o la ley humana, la que se convierte en un código de la convivencia de los ciudadanos. Aquí todo parte de un hecho, y es haber descubierto la conciencia y haber descubierto el pecado como una transgresión de la conciencia, es decir, se silenció la conciencia, y descubrir la desnudez, es decir, que hemos sido capaces de cometer algo de lo que no podemos escapar. Eso se llama la conciencia desnuda, podríamos llamarla así. Pero continuemos un poco y hagamos ahora entonces una descripción de lo que significa un pecado. Yo estoy diciendo hace mucho rato, si no te gusta la palabra pecado porque te parece que está demasiado ligada a la religión, tengo que decirte que la condición de pecado es un concepto universal que tiene una significación igual en todos los ámbitos. Si fueras a encontrar la definición de pecado en cualquier diccionario, te va a decir lo mismo. Es transgredir una ley, transgredir un proceso legislativo, transgredir una orden. Lo que pasa es que tiene una connotación religiosa, ciertamente, porque precisamente somos los hombres de religión, los creyentes, los que más apelamos al concepto. Pero hagamos una descripción de lo que es el pecado como acción. Ya hemos visto la descripción de lo que es una tentación, de lo que es caer en la tentación, que es el pecado mismo, pero digamos, ¿qué es el pecado? Desde el punto de vista de la operatividad de nuestra inteligencia. No solo es una transgresión de un mandamiento o de varios mandamientos, de una ley. Cuando el código de Hammurabi fue puesto en la piedra de granito, los ciudadanos que sabían que habían cometido un delito que estaba estipulado en la piedra de granito, eran llevados hasta allá para decirle, mira, aquí ¿qué dice en la piedra de granito? Dice que tú robaste, dice que mataste, dice que mentiste. Entonces los ciudadanos eran confrontados con un concepto de una piedra en donde están los conceptos lógicos de la ley. Pues hagamos un poquito de estudio y de profundidad en el tema de lo que es el pecado como transgresión. Lo primero que tenemos que decir es que es una condición intelectual, mental. Es un acto de la voluntad, es la toma de una decisión que pasa del pensamiento a la acción. Es un acto de voluntad. Somos los únicos seres que transgredimos una ley. Cuando el escorpión te pica, cuando la serpiente te muerde, cuando el gato te araña, ellos están obrando por naturaleza correspondiente a unas leyes que la naturaleza pone en ellos. ¿Cuál es la ley fundamental de ellos? La supervivencia, la autodefensa. De manera que no hay nada malo en la mordedura, no hay nada malo en la picadura, si lo vamos a juzgar desde el punto de vista moral. Ellos están obrando según la naturaleza. Nosotros obramos según nuestra inteligencia, nuestra racionalidad. Por eso, cuando cometemos un pecado, eso es un acto intelectual. Tomamos la libre decisión, tenemos la voluntad absoluta de hacer un acto, de poner un acto que transgrede una ley, que puede ser divina, natural, o una ley que está inscrita en la ley, en la sociedad, en la Constitución, en el manual de convivencias, etc. Ahora bien, el pecado como tal es una traición a una cadena de valores. ¿Qué se traiciona? Los valores de la sociedad, los valores del culto en el cual estoy, los valores que aprendí de mis padres, los valores que me inculcó toda una familia. Estoy traicionando una cadena de valores. Por eso, incluso aquellos que se declaran increyentes tienen que reconocer que al obrar mal están yendo contra una cadena de valores que existen para otros y que existen en los otros. Yo me puedo declarar increyente. Eso no quiere decir que borro mi acto de conciencia, mi referencia hacia los otros, mi percepción de las necesidades de los otros o de los problemas de los otros. Problemas que yo he causado con mi acción también. Por eso, es una traición a la perfección que hay también en mí. Miren que todo ser humano busca su propia perfección. Busca alcanzar unas metas loables, casi siempre,
Pero cuando te traicionas a ti mismo, esa traición es, podríamos decirlo así, una renuncia a la perfección que estás buscando. Todos los seres humanos tenemos una meta o unas metas. Cada transgresión o una transgresión puede ir en contra de esas metas que son loables, que son buenas. Alguno dirá que más bien esa meta, es decir, ese pecado, era necesario para alcanzar las otras metas. Entonces estamos hablando de una cadena de antivalores con las cuales estás queriendo ser muy fiel, pero tienes que reconocer que desde el principio el proceso tiene una falla. Miremos un poco también que es una traición que tiene unas implicaciones importantes, que son las implicaciones físicas y la convivencia con el pecado. ¿Cuáles son esas implicaciones físicas? Hay pecados en donde nosotros nos introducimos completamente de cabeza en ellos. San Pablo llega a decir que las relaciones del pecado con el sexo se quedan dentro de nosotros, que podemos cometer cualquier otra clase de pecado, pero esos se van, estos otros quedan en nosotros. Es interesante esa percepción que tiene San Pablo, porque a veces nos metemos en un pecado con alma, vida y sombrero, decimos en Colombia, es decir, completamente, nos implicamos completamente. Eso sucede en el caso donde se implica nuestro cuerpo, nuestro sexo. Hablando de eso, pongamos un pequeño ejemplo. Quien se presenta frente a la cámara, quien se desnuda frente a la cámara, quien alienta a los otros a mirar sus genitales, a mirar sus acciones eróticas, está implicando no solamente una visión de un screen que se ve allá al otro lado de la pantalla, está implicando su cuerpo, su intimidad, lo más profundo que tenemos. Nosotros no tenemos sino nuestro cuerpo. Por eso, el pecado tiene una implicación física, sexual, corporal. Nos implicamos muchas veces con todo nuestro ser en una acción específica. Toquemos el tema, por ejemplo, de una violación, el tema de un abuso sexual. Por eso miren cómo las legislaciones son cada vez más sutiles con relación a los abusos sexuales. El solo tocar, el acariciar con intención, se convierte en algo muy grave. Lo estoy viendo mucho en las legislaciones de los países más avanzados. Cuando un pequeño roce, un pequeño grooming, es decir, acariciar con intención, se convierte en un delito muy grave. Creo que en eso también tenemos que caer en la cuenta que hay una implicación física, una implicación corporal muy importante. Pero también hay una implicación humana cuando engañas, cuando mientes, cuando dices que una cosa es y lo juras y pones todos los argumentos para demostrar que lo que tú estás haciendo es cierto, aunque sabes interiormente que es mentira. Sostener una cosa por años, fingirla, es una cosa que deteriora interiormente y destruye interiormente, porque te implicas en todo lo humano que hay en ti. Y cuando decimos todo lo humano que hay en ti, utilizo la palabra que Heidegger utilizaba, el Dasein, es decir, el ser humano total, mente, cuerpo, espíritu, palabras, inteligencia. A veces implicamos todo lo que hay en nosotros en un pecado. Yo pienso, por ejemplo, el que vigila a otro durante días, durante horas, durante noches, durante semanas para matarlo. Hay una implicación, un Dasein, como diría Heidegger. Hay una implicación personal tan grande. Tienes miedo, pero tienes ganas y tienes necesidad. Es una orden, alguien te lo manda. Hay una situación insoportable. Y sin embargo, continúas con el plan y das con la víctima y matas a la persona. Ahora bien, la convivencia con el pecado y su proyección sobre los demás es como la tercera condición de lo que estoy diciéndoles, de las implicaciones que tiene el pecado en nuestra vida. Cuando hemos cometido un error importante, un error moral, cuando hemos transgredido la ley, vamos a poner el ejemplo de la transgresión de la ley. Hiciste una transgresión de la ley importante. Digamos que atentaste contra la vida de una persona, pero no lograste, afortunadamente, matarla. Y vas a la cárcel. Viene la convivencia con un pecado, el recuerdo de una mala acción del cual saben todos los otros. Los otros están pendientes de eso que hiciste y te lo comentan.
O los otros te discriminan o te desprecian porque era un crimen vil, porque ibas a cometer un crimen contra una persona inocente, débil, vulnerable. Y entonces mira que la convivencia con un pecado y su proyección sobre los demás se convierte a veces en un infierno. He conocido el caso en algún lugar de un hombre que no se moría. Fue un poco curioso. Era un hombre mayor y él hubiera querido morirse hacía muchos años, pero seguía vivo. Y yo tenía la tarea de ir a confesar a ese hombre y de escucharlo. Y él decía, no soy capaz de morirme porque debo tantas cosas, y no me refiero a la parte económica, debía crímenes muy graves. Había asesinado a muchas personas en la violencia, esa que tuvimos en los años 40 y 50 en Colombia. Él había sido lo que llamamos aquí en el valle un pájaro. Esos pájaros eran los tipos que se metían en el monte y esperaban a su víctima para matarla. Eran los sicarios de esa época. Y él, cuando se confesó, cuando lloró sus crímenes, murió. Es algo inexplicable, no tengo palabras para describir esa situación. Finalmente, ¿qué piensan los demás cuando saben que yo he cometido un delito, un pecado, o que yo mismo soy muy consciente de que los demás pueden saberlo? Pues yo me hago varias preguntas. ¿Lo saben o lo ignoran? Y entonces viene la paranoia de la mirada. Ese señor me miró, debe ser que sabe. El de allá está cuchicheando con el otro, están comentando lo mío. Miren que el pecado también nos empuja a una paranoia. Y hay pistas y llegamos a decir, la cosa se sabe. Como en el Antiguo Testamento, Moisés que mató a un hombre que le descubría su actitud de peligro, de estar contando las cosas, de estar en contra de los egipcios. La cosa se sabe cuando él mata a un hombre. Y por eso tiene que huir, Moisés tiene que huir de Egipto. Pues bien, la mirada, el trato, la soledad personal de portar una falla se convierten en una cosa insoportable en el interior del hombre. Por eso la culpa, que es el último aspecto que yo quería resaltar, es que la culpa no es un proceso solamente religioso, es un proceso psicológico, es un proceso emocional. Ni siquiera a veces tiene una vinculación con Dios. Es la certeza de saber que te equivocaste de una manera garrafal, enorme, y con eso no eres capaz de vivir. Por eso la mirada, el trato de los otros, la soledad personal de saber que estás cargando con algo que no es fácil de quitar. Por eso la iglesia nos enseña algo muy bello en Filipenses 2, 6, 11. El Hijo de Dios tomó nuestra condición humana para liberarnos del pecado. Es decir, hay una redención. Si no es para ti ese mensaje, no importa. Pero si es para ti, tómatelo en serio. El Hijo de Dios vino para cargar con nuestros pecados, para que comprendiéramos el valor de nuestras equivocaciones frente a Él, para que aprendiéramos también a dominar la neurosis y la locura que provoca la maldad que nosotros mismos hemos elaborado. Por eso, todo pecado siempre tiene al Redentor. Así de simple. Si tú crees que ese no es un mensaje para ti, sí te tendría que decir que necesitas atención, porque la culpa nos destroza y la culpa nos lleva al traste de una cantidad de cosas que soñábamos poder lograr. Recuerden que la culpa no es solamente una condición religiosa, como lo dije hace un instante. Es también un proceso psicológico y es una experiencia íntima de nuestra propia conciencia. Entonces, no es fácil escapar de la culpa. Tendríamos que huir de nosotros mismos. Y resulta que somos los únicos compañeros de viaje, tanto en las cosas buenas como en las cosas malas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por hacerle clic a todas nuestros podcasts, muchas gracias a Cuarto Digital.